Estamos avanzando en la sinergia y la audacia, es decir, cómo podemos hacer oraciones audaces viviendo en sinergia con el Señor. ¿De dónde viene esta palabra? Sinergia se menciona en la Escritura cuando dice que somos colaboradores de Dios, es decir, vivimos en sinergia con el Señor, o sea, actuamos porque Él está actuando dentro de nosotros. Nosotros podemos actuar porque Él actúa a través de nosotros. Primero nos sana, primero nos ha restaurado, su presencia nos ha restaurado y luego su presencia activa se mueve continuamente. Si colaboramos con Él, porque también podemos vivir una vida habiendo nacido de nuevo, habiendo recibido el Espíritu Santo y no dejarlo vivir libremente. Pero cuando vivimos en sinergia con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se siente a gusto y nosotros somos su casa, entonces vemos nuestras oraciones más audaces y sinceras a Cristo y a la sinergia. Ante todo, respecto al testimonio evidente del poder activo, la sinergia es precisamente el testimonio evidente del poder activo y la manifestación evidente de la presencia y la consecuencia de la sinergia es justamente la audacia. Y luego también tendremos la vigilancia que nos hace ser realmente uno solo con el Señor. Estos son temas que trataremos hoy y también en las próximas ocasiones. Lecciones que les ruego no se pierdan y sobre todo si no han visto las anteriores para tener toda la línea argumental, les invito a verlas, son importantes. Así que tenemos la sinergia como testimonio evidente del poder activo. Es decir, si yo vivo en sinergia con el Señor, me convierto en un testimonio evidente del poder en acción del Señor, tal como lo fue Jesús. Ahora les voy a mostrar exactamente cómo era Jesús. Miren, en Juan 14:8, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Jesús responde, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si me ven a mí, dijo Jesús, ustedes ven al Padre. Cuando te preguntan quién eres, puedes decir, si me ves a mí, estás viendo al Espíritu Santo, estás viendo a Jesús, estás viendo al Padre, porque yo, Jesús y el Espíritu Santo somos una sola cosa. Esto es lo que te distingue cuando eres un cristiano que vive en sinergia con el Señor. Puedes decir las mismas cosas que decía Jesús. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, y tú puedes decir lo mismo. Puedes decir, quien me ha visto a mí, quien me ve, ve al Espíritu Santo en acción, ve el poder activo en manifestación. Y de hecho luego dice, pero ¿cómo? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Dice, las palabras que yo les digo, cada palabra que les digo, no la digo por mí mismo, decía Jesús. Yo no me invento nada, yo no quiero decir nada de mí mismo. Él no quería decir nada de lo suyo. Él quería vivir en sinergia con el Padre, él quería depender del Padre para poder dar ese fruto que el Padre le decía que diera. Esas obras que él ya había visto realizar al Padre. Por lo tanto, las palabras que yo les digo no las digo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Hace sus obras. ¿Quién? El Padre que mora en mí, decía Jesús. Por lo tanto, el Espíritu que mora en ti puede hacer sus obras cuando tú te dispones y vives en sinergia con el Espíritu Santo, que es nuestro llamado más alto. Y sabes que cuando vives en sinergia con el Espíritu Santo, puedes pedir cualquier cosa, porque es el Espíritu quien pone el deseo en ti, es el Espíritu quien te revela las cosas futuras, es el Espíritu quien te revela qué hacer. Es el Espíritu quien te da esas palabras de conocimiento, es el Espíritu quien te da esas palabras proféticas, es el Espíritu quien te guía. Y si es el Espíritu quien te guía, siendo el Espíritu eterno que ya conoce el futuro y tú estás disponible, Él te guía para ver sus resultados. Y todo lo que hagas tendrá éxito. Y muchas veces no vemos éxito en nuestra vida. ¿Por qué? Hacemos lo que pensamos nosotros y no lo que piensa el Espíritu Santo, lo que nos sugiere el Espíritu Santo. No escuchamos las palabras del Señor, tal vez las escuchamos, pero pensamos en ajustarlas un poquito y hacer. Quizás sería mejor sí, el Señor ha dicho así, pero quién sabe si luego es mejor si hago así. Hay alguien que está escuchando y dice,
es cierto, he hecho así, pero muchos de nosotros hemos hecho lo mismo, no te preocupes. El Señor es el Señor de las segundas oportunidades. Verás la gloria de Dios en tu vida en cuanto te reconectes con el Señor. Porque mira, el Padre que habita en mí, decía Jesús, así que el Espíritu Santo que habita en ti hará sus obras en cuanto te reconectes con Él. Y de hecho Jesús dice, créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Vean, las personas no lograban creer que Jesús y el Padre eran uno. Ellos veían la evidencia del poder, veían la evidencia del poder. Este es el primer punto que estamos tratando. Ellos veían la evidencia, veían los milagros, pero no lograban creer. Es como si todavía hubiera un velo delante de sus ojos. Y dice, créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, dice Jesús, entonces crean por las obras mismas, es decir, están viendo lo que estoy haciendo. Los muertos resucitan, los ciegos recuperan la vista y los cojos caminan. Decía Jesús, crean por las obras, pero ¿alguna vez han ido con los fariseos? Y los fariseos han hecho estas cosas. Eso significa que hay una diferencia entre yo y los fariseos. Significa que ustedes pueden comprender y recibir esta verdad, creer que yo vengo del Padre, porque nadie ha hecho las obras que yo he hecho. No, y entonces dice, si no, crean por causa de esas mismas obras. Y luego dice, en verdad les digo que quien cree en mí, chicos, quien cree en mí hará también las obras que yo hago. Tú puedes hacer las obras que hacía Jesús porque tienes el mismo espíritu que tenía Jesús. Tú puedes hacer las obras que hacía Jesús porque tienes el mismo espíritu que tenía Jesús. Entonces, si tú crees, tú también harás las obras que hace Jesús. Es más, dice la Escritura, harás obras aún mayores porque yo me voy al Padre. Y todavía hay un gran asunto en esta tierra desde que Jesús fue al cielo. Hay un gran asunto. ¿Y quién debe hacerlo? Tú, yo. Y todos aquellos que son cristianos, ¿no?, nacidos de nuevo, que sí creemos podemos hacer las obras que hacía Jesús. Es más, las obras mayores. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, dice la Escritura. Porque si vives en sinergia, si vives dependiendo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te sugerirá esas obras en este camino de gloria, donde verás la maravillosa manifestación de la gloria de Dios y serás, sin duda alguna, el testimonio evidente de la sinergia espiritual. Serás el testimonio vivo y extraordinario del poder divino que obra profundamente en ti y a través de toda tu existencia. Esto es lo que Dios quiere, pero dime, ¿puedes creer que este es un deseo de Jesús? Aquí es como si Jesús nos estuviera rogando. Dice, chicos, pero créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me creen a mí, crean al menos por las mismas obras. Ven cómo Jesús dice, casi suplicaba, decía, en verdad les digo otra cosa, decía Jesús, en verdad les digo otra cosa, porque quien cree en mí, si ustedes creen en mí, ustedes también harán lo que yo estoy haciendo. Es más, harán cosas aún más grandes. Ven cómo Jesús trata de convencer a las personas. Trata de convencerte ahora de que tú puedes tener esa audacia en la oración. Si dependes del Señor, si vives en sinergia con Él, si colaboras con todo lo que Él quiere hacer. Porque si colaboras con Él, estás colaborando con el omnipotente y el omnisciente. Si decides colaborar estrechamente con el Dios omnipotente y el Señor omnisciente, quizás o muy seguramente todas tus obras tendrán un gran éxito. Y son precisamente esas buenas obras, obras que alcanzan el éxito, las que Dios ya ha preparado con antelación para ti. Y solo está esperando que vivas en sinergia con Él, para que tus palabras tengan tal autoridad que el enemigo se asuste. Apenas te levantas por la mañana, aleluya, entonces luego dice, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Tienes la libertad? Tienes la libertad, lo sabes, de pedirle algo al Señor en su nombre, porque cuando estás en sinergia con Él, tienes
una autoridad específica, que es la autoridad del Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, esa misma autoridad la tienes tú cuando vives en sinergia con el Señor y puedes pedir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque dejas que hable Él. Porque dejas que Él te guíe, que Él te inspire y tú eres una sola cosa con Él, colaborador. Una cabeza la suya y 4 manos, ustedes 2. Aleluya, tú puedes ser esto. Y luego dice, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Lean este pasaje de la Escritura como un deseo que tiene Jesús. Casi nos está implorando, hagan esto, amén. Hagan esto porque yo quiero hacer cosas grandes a través de ustedes, dice Jesús. Yo deseo que el Padre sea glorificado, yo deseo que ustedes puedan ser exaltados, yo lo deseo cuando dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará. ¿Qué significa? Ponte bajo la protección del Señor, estás en sinergia con el Espíritu Santo, vive junto a Él, haz las cosas que Él haría y Él te exaltará. ¿Por qué? Porque estás haciendo sus cosas. Jesús no pasaba desapercibido, Jesús era perseguido, siempre estaba rodeado de gente a su alrededor. No tenía un minuto de paz, tenía que retirarse para orar, tenía que orar de noche, tenía que escuchar lo que el Padre tenía que decirle de noche. Porque durante el día siempre estaba rodeado de personas. ¿Por qué? Porque Él atraía a las personas. ¿Por qué atraía a las personas? Porque vivía en sinergia con el Padre y sus palabras tenían autoridad. Y Él, cada vez que hablaba con poder, movía profundamente el mundo espiritual. Y también movía el mundo natural de forma asombrosa. Y esa misma autoridad divina la tienes tú también. Si vives creyendo fielmente en su palabra, cuando tú realmente crees y sigues creyendo firmemente que ese mismo Espíritu Santo que habita hoy en ti puede llegar a hacer cosas mucho mayores, puede manifestar cosas verdaderamente sobrenaturales en tu vida. Tú estás llamado a hacer cosas sobrenaturales. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y si pides algo en el nombre de Jesús, Él lo hará. Lo ha prometido, lo ha prometido, chicos, lo ha prometido. ¿Cuánto te conviene creer? Aquí tienes, te hago esta pregunta. ¿Cuánto te conviene creer de 1 a 100? ¿Por qué? Porque si tú crees, harás las cosas que Jesús hacía. Es más, harás cosas aún mayores. Él lo dijo, aleluya. Y será el testimonio evidente del poder a través de ti, activo en acción. Amén. Aleluya. Veamos un poco qué dice aquí. Jesús de nuevo tuvo que decir, os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Nadie hacía grandes obras, pero Él sí. Vean cuántas veces Jesús tuvo que repetir estas cosas para que los discípulos comprendieran, para que las personas a su alrededor entendieran que Él era el Cristo. Y luego la revelación la tuvo Pedro. Los demás pensaban, eres un profeta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Eres un profeta. Tú eres el Cristo, aleluya. Y ese Cristo vive en ti, amén. Y las obras que harás, las obras que tú harás en el nombre de Jesús, las obras que tú harás en el nombre de Jesús, porque las obras que Él hacía en el nombre del Padre, entonces las obras que tú harás en el nombre de Jesús testificarán quién eres tú. ¿Eres cristiano? Entonces ve con las obras, vamos, hazlo. En práctica este Espíritu Santo, no lo dejes desocupado, vive en sinergia con Él, deja que sus pensamientos se conviertan en tus pensamientos y luego verás cómo esos pensamientos se convertirán en acciones que moverán todo. Aleluya. En efecto. Jesús de hecho todavía en Juan dice, si no hago las obras de mi Padre no me crean. Él estaba obligado a hacer milagros, Jesús estaba obligado porque nadie le creía. Entonces, por testimonio tenía que hacer milagros y nosotros por testimonio debemos hacer milagros, debemos hacer obras poderosas para testimoniar al Dios poderoso.
Si quieres testimoniar al Dios poderoso, debes ponerte en sinergia con Él y hacer obras poderosas. No puedes decir, sí, yo creo, mi Dios es omnipotente, y luego no, te quedas quieto ahí y no lo haces. Aleluya, pero yo sé que tú lo haces, yo sé que ya has visto muchos milagros, pero Dios quiere darte más, quiere darte aún más. Dios quiere que veas aún más su mano. De hecho, Jesús dice, si yo no hago las obras en mi Padre, no me creéis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que sepáis y reconozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. Las maravillosas obras que realizáis, que provienen de la profunda sinergia con el Señor y que son el fruto bendito de vuestras palabras valientes y audaces. Tus oraciones fervientes y audaces, junto a tus palabras valientes, dan un testimonio vivo de la inmensa grandeza de tu Padre Celestial. Él es omnipotente, todo lo sabe y es omnipresente en todo lugar. A esto estás llamado a hacer. Estás llamado a hacer la diferencia, para marcar la diferencia. Estás llamado a ser el testimonio viviente y evidente del poder activo y en acción del Señor. Aleluya, ¿no es hermoso esto? ¿No te entusiasma esto? Gloria a Dios, yo sí mucho. Sinergia, segundo punto. Manifestación evidente de la presencia, no solo del poder. El poder que es tanto exousia como dynamis. Exousia significa que tienes una autoridad. Para actuar es dynamis, cuando pones en práctica esa autoridad y de ti sale esa palabra poderosa que obra milagros. Tienes la autoridad, tienes el poder, te ha sido dado. Pero cuando estás conectado con el Espíritu Santo está conectado contigo, te sugiere esas cosas y libera la autoridad que tienes. Fuerza. Amén. Y aquí tenemos algo aún más hermoso, aún más profundo, el que tanto me gusta y que ahora comparto contigo. Sinergia, manifestación evidente de la presencia, cuando caminas y las personas sienten la presencia de Dios. Y esto sucede solo cuando estás en sinergia con el Señor, solo cuando tú y el Señor caminan juntos y eres consciente de ello. Tú caminas con Él porque sabes que caminas con Él, porque sabes que Él camina contigo, porque sabes que Él te sugiere cada paso, porque sabes que Él te sugiere cada paso.